Bien. Bien. ¿Se ve ahí? ¿Está? Obvio que no puedo, no lo hago antes. Sí, demora ahí un ratito. Presentación, desde el principio. Listo. Ay. Bien. No, pero viste que cuando estás compartiendo te aparece una barra abajo que te tapa un tercio de la pantalla y justo tapa la parte donde yo estoy acostumbrada a poner la presentación. Bien, entonces, unidad temática 3. Vieron que fuimos avanzando y teníamos, la semana pasada vimos la parte de fisiología celular, entonces esta semana comenzaron a ver cuestiones que tienen que ver con los tejidos y la fisiología tisular, abordándolo desde dos tejidos básicos que vieron la parte de hemostasia y la parte de tejido nervioso, cuando ya hablamos de comunicación entre esas neuronas, cuando hablamos de sinapsis, integración sináptica. Y de esa se complejiza la semana que viene cuando comiencen a hablar del medio ambiente neuronal. Entonces hoy, fíjense, todo lo que está en rojo es lo que vamos a ver en estos dos teóricos, o sea, hoy y el lunes. Y siempre les voy a ir haciendo la acotación de que para que lo vinculen con lo que tienen en las otras actividades. Entonces, cuando empezamos a hablar de propiedades funcionales de los diferentes tejidos, no vamos a hablar de lo que ustedes han estado estudiando en histología, sino que vamos a abordar, como siempre les decimos, de las cuestiones que ustedes saben, de biología celular, de histología, de embriología, de química, de física y de bioquímica, para hablar de las propiedades funcionales. Por eso dice bases biológicas, biofísicas y bioquímicas, centrado en la matriz y las uniones celulares como bases de los diferentes tejidos. Obviamente, como para que no lo olviden, lo vamos a abordar como un sistema complejo y se va complejizando, ¿sí? Porque ahora estamos hablando de un nivel de organización mayor donde aparecen otras propiedades emergentes, ¿sí? O sea que vamos a tener en cuenta los niveles de organización que están dentro de ese nivel, que es el tisular, las interacciones dinámicas y las propiedades emergentes que surgen. Por lo tanto, vamos a abordarlo a esas propiedades funcionales de los tejidos desde la interacción entre las células, el sistema de soporte y los factores de crecimiento. Cuando hablamos de factores de crecimiento, ustedes ya lo tienen, los distintos factores de crecimiento, los más importantes que podemos ir citando, ya los tienen en las fichas, por eso no vamos a trabajar cada uno de los factores de crecimiento, solamente vamos a hablar factor de crecimiento o receptor de factor de crecimiento. Después la caracterización de cada uno lo tienen en las fichas. Entonces, vamos a aumentar ese nivel de complejidad que trabajamos con las células y ahora vamos a ir al nivel de tejido. La cuestión es cómo estos tres componentes, el soporte, que sería la matriz extracelular, las células y los factores de crecimiento, están interaccionando y generando estas propiedades funcionales. Y nuevamente vamos a la evolución, así como pudimos comprender algunas características de la fisiología celular a través de la evolución, nuevamente la evolución nos ayuda a entender algunas cuestiones básicas de los tejidos. Ya la clase pasada analizamos cómo se genera esta célula eucariota, esa componente intracelular y la composición iónica, cómo es que es característica a partir de esa evolución. Obviamente que cuando hablamos de tejidos, aparecen los primeros animales. Básicamente, todos los animales son pluricelulares, ¿sí? Obviamente nosotros como animales respondemos a todas las mismas pautas evolutivas. Y fíjense que aparece acá, que se forman estructuras unidas, esas células se unen, fíjense que acá que aparecen, están esas bombas sodio-potasio TPasa, que hablamos la clase pasada, que era muy importante, porque se acuerdan que la función de esa bomba sodio-potasio TPasa ayuda a mantener el medio interno, el leak de las células, volviendo a la membrana celular, ¿sí? Funcionalmente impermeable. Bueno, estas células se unen por uniones celulares, en este caso una de las primeras que aparece son las caderinas,
¿Y cómo se sabe eso? Nuevamente, ¿a dónde vamos? Los análisis genéticos empiezan a estudiar posibles ancestros de todos los animales juntos y empiezan a ver qué genes tienen en común. Y el que más se estudió es un conoflagelado, que se acuerdan que ya habíamos hablado en la clase pasada de muchas características en comunes que tenemos con los conoflagelados, y una de las características que tenemos, ven estas bandas rojas que están acá, que se repiten, pues justamente, bueno, aquellos que ya tuvieron genética lo van a saber, y si no, lo van a poder ver posiblemente el cuatrimestre que viene, si tienen genética, que justamente una característica evolutiva, lo que sería como el elemento básico de la evolución de todas las formas de vida, es la duplicación de genes. Esa duplicación de genes sería como que otorga material posible, a posibles mutaciones puntuales, a de lesiones, y entonces así es como se van generando la diversidad biológica. Entonces fíjense que esto que vemos como esos genes, digamos, que aparecen en rojo, tienen que ver, que acá aparecen, la línea divisoria entre ese conoflagelado, todos los protozoarios, que no son animales, y los animales. Fíjense que hay un montón de cosas en común que tenemos con él, que son que en sus genes, si bien son de vida solitaria, son protozoos, no son animales, tienen en sus genes ya estos dos caracteres, que son genes que codifican proteínas de unión celular. Y también aparecen genes que codifican la matriz extracelular. Por lo tanto, se trata de, a través de la vida actual de esos conoflagelados, vincular con los posibles ancestros de todos los animales y ubicar que esas proteínas, que no hacen realmente a la unión celular, porque son protozoos unicelulares, ¿qué función cumplen? Adhesión a otras células limitada en el tiempo, captura de posibles, por ejemplo, bacterias como alimento, transmisión de señales del medio externo y unión al sustrato. Así que a partir de ahí entonces se sigue pensando en la evolución de estos tejidos, y este modelo que ven acá es la teoría de la gastrea de Haeckel. Haeckel fue un genio, a veces medio menos, pobrecito, que fíjense que en 1874, ¿qué pensó? Él pensó en lo que están ustedes estudiando en embriología. Porque dijo, ¿cómo estas células, que posiblemente estos organismos unicelulares formaron colonias, pero esas colonias de alguna forma generaron tejidos? ¿Sí? Y estos son sus dibujos originales de sus hipótesis de cómo se generaban esos tejidos. Y si ustedes lo ven y lo comparan con lo que han estudiado en embriología, ¿qué parece? Parece un amor, una gástrula, la invaginación, donde se forma el endodermo, el ectodermo, y posiblemente después de por acá o de las orejitas del endodermo se forma el mesodermo. O sea que la evolución nos sigue dando pistas, porque sabemos de ese origen embriológico de cada uno de esos tejidos. Y que se observó que estos conoflagelados forman colonias, principalmente en etapas reproductivas, que se pueden mantener más tiempo unidas, que tienen capacidad de formar invaginaciones, muy parecido a lo que dibujó Haeckel hace 150 años atrás. Por lo tanto, justamente, se considera ese conoflagelado antecesor o un prototipo del ancestro de todos los animales, incluidos nosotros. ¿Y qué otra cosa importante aparece? Que también lo estudiamos y que es importante para lo que vamos a ver ahora. Aparecen anillos de actomiosina. Esos anillos de actomiosina ustedes ya lo han visto en biología celular, son muy importantes, y lo estuvimos hablando en la clase pasada, para la capacidad de mecanotransducción de las células, y en este caso es lo que ayuda a estas invaginaciones o estas modificaciones de esas colonias originales que teóricamente darían pistas del desarrollo embriológico. Entonces, esas colonias, vimos que también cada conoflagelado, a su vez esos conoflagelados que forman colonias, vimos que tienen las moléculas para capacidad de adherirse entre las células y formar esa colonia, tienen el anillo de actomiosina, importante ya vimos para la fisiología celular,
y a su vez tienen un montón de genes que secretan componentes de la matriz extracelular, no exactamente los mismos, pero tienen muchos protocomponentes, llamémoslo así, que ustedes ya los conocen, ¿no? Esto es para que ustedes lo recuerden, conocen los componentes de la matriz extracelular. Vamos a hacer hincapié en cada uno de estos componentes, porque hacen justamente esas propiedades funcionales de los tejidos, recordando que son producidos por todas las células, algunas tienen mayor capacidad de producción, como los fibroblastos, y que obviamente sintetizan ya sea el colágeno, la elastina, los proteoglicanos, o sea que cada célula está inmersa en la propia matriz extracelular secretada. Y tiene una disposición especial, dependiendo del tipo celular, y entonces vamos a analizar algunas de las características de esa matriz extracelular para comenzar a ver qué aportes hace esa matriz extracelular como estructura a las propiedades funcionales de los tejidos. Entonces, la composición de la matriz, ya la conocen, de biología celular o de histología, de biología, ¿verdad? Hemos hablado ya de la clase pasada, de esa capacidad, cuando hablábamos del nicho de las células, de mecanotransducción de cada célula con el anclaje de esas integrinas, y también, ¿se acuerdan? El teórico pasado hablábamos de que ese nicho y esos componentes de la matriz que hoy volvemos a revisar en función del tejido, también hacían como de amortiguador de llegada de mensajeros químicos como los factores de crecimiento. Entonces, nos falta ver dos características. Por un lado, esto que hablamos de, hay una relación entre la formación y degradación de esta matriz extracelular que es importante para la funcionalidad del tejido. Entonces, tenemos que ver que esto que vemos como proteasas son enzimas específicas que las vamos a denominar genéricamente como metaloproteinasas, que están ancladas a la membrana, la mayoría, las siglas generalmente que van a encontrar es MMP, que obviamente son expuestas en la membrana celular, y algunas poquitas solubles, pero a su vez la misma célula también genera inhibidores tisulares de esas metaloproteinasas, que por eso se llaman TIP. O sea que la célula genera factores que degradan la matriz extracelular, pero también genera el contralor de esas enzimas que degradan la matriz extracelular. Por lo tanto, el cociente entre esa metaloproteína, la enzima que degrada, y la que inhibe a la enzima que degrada, es lo que va a terminar impactando en la interacción de las células con la matriz extracelular. Y teniendo en cuenta que esa matriz extracelular se va regenerando constantemente, y cualquier señal química, mensajero químico, o señal mecanotransducida, como vimos en la clase pasada, que altere ese cociente, va a impactar directamente en la estructura de la matriz extracelular. O sea que la matriz extracelular va a tener características distintas, y eso impacta a su vez en la célula, porque si la matriz extracelular tiene mayor anclaje de los factores de crecimiento, menos van a llegar a la célula. Si está muy degradada, más acceso a factores de crecimiento. Si está más degradada, va a permitir la migración celular. Por eso está este cociente entre las metaloproteinasas y los inhibidores de las metaloproteinasas hacen a las propiedades funcionales de cada tejido, y a su vez a las propiedades funcionales de cada tejido en el ciclo vital. Y impactan directamente en las propiedades físicas de los tejidos al modificar los componentes de esa matriz extracelular. Entonces, eso nos engancha con esta parte que vamos a ver, que habla de las propiedades físicas. Cuando hablamos entonces de estos tres procesos que están íntimamente vinculados, por eso hablamos de una integridad estructural y funcional. Entonces, más allá del tipo de tejido que sea, si es un epitelio con su membrana basal, si es una célula mesenquimatosa, todos
están vinculados, ancladas entre sí y a esa matriz extracelular. Y, como dijimos, la composición, en este caso, vamos a ver que es regenerada constantemente y eso genera una interacción entre las células, la matriz extracelular y los procesos que hacen a cada célula. Y dentro de ellos dijimos entonces que vamos a revisar dos de las propiedades biofísicas. En una hablamos de la topografía u orientación de esos componentes de la matriz, de esas fibras de colágeno, de elastina, dependiendo de la cantidad de cada una, que ustedes eso ya lo saben para cada tipo celular. Acá estamos hablando en la generalidad del impacto de esa matriz extracelular. El ordenamiento, cuando hablamos de la topografía o orientación de esas fibras, impactan en la funcionalidad, porque el típico ejemplo que sería, y lo van a ver, o sea, todo esto es la generalidad, y ya la unidad temática 4 ya comienzan a ver músculo liso funcionando como componente de las arterias, el músculo, el cardiomiocito como parte del miocardio. Entonces ya van a comenzar a ver esto con nombre y apellido. Por eso hablamos de las propiedades generales que hacen a la funcionalidad de los tejidos. Y van a ver justamente, por ejemplo, en el miocardio, que hay estructuras, ¿sí?, de esa matriz intracelular que hacen al anclaje, que permiten que una contracción adecuada, ¿sí? O sea que es ese impacto de fibras que anclan las células, en este caso, por ejemplo, las células contráctiles, muy importante la topografía de orientación. También, obviamente, que la topografía hace a cuánto se puede dividir esa célula, a cuánto puede migrar, a las características morfológicas, porque dijimos que ese nicho o ese microambiente que hablamos la clase pasada es en 3D. Y uno de ellos, ya lo vimos, es que tenemos esa regeneración constante de la interacción célula-matriz. Y ahora entonces vamos a ver este otro componente de ese nicho tridimensional, que es lo que denominamos rigidez de la matriz extracelular. Y acá vamos a empezar a recorrer algunos conceptos de física que ustedes estudiaron. Cuando hablamos de rigidez, obviamente que estamos hablando de una propiedad mecánica que se genera de la interacción entre esa matriz extracelular y la célula. Fíjense en este modelo que tenemos expresado el nivel de rigidez en aumento de distintos tipos de tejidos y órganos. Entonces, cuando hablamos de rigidez, sería se define la rigidez como la resistencia a la deformación, en función de una fuerza. Cuando se le aplica una fuerza, ¿cuánto resiste a la deformación? Y esa resistencia a la deformación está vinculada, como ustedes ya saben, a la rigidez de la misma matriz extracelular, que tiene que ver con que, por ejemplo, con la cantidad de colágeno fibrilar, o si está impregnada esa matriz extracelular con componentes mineralizados como el hueso. O sea que esa rigidez de la matriz extracelular está directamente vinculada con la composición. Pero la forma de medir la rigidez de un tejido es con el módulo elástico. Acá tienen el módulo elástico. Entonces ahí sí, que módulo elástico me suena. Módulo elástico les suena, porque ustedes lo vieron en física, cuando aprendieron la ley de Hooke. Justamente la importancia de entender el comportamiento de los materiales elásticos viene a esto, a que es una forma de revisar la rigidez del tejido. Entonces, si ustedes recuerdan, el comportamiento típico, elástico, ¿sí?, de un material, hablamos de un material cualquiera que se considera un material elástico, que tenían una zona, ¿sí?, donde hay una relación directamente proporcional entre la fuerza que se aplica y la deformación. Y se llega a un punto límite en el cual, que se llama límite elástico. ¿Por qué? Porque hasta ese punto este material es capaz de recuperar su estado previo
a la fuerza que se le aplicó. Superado ese límite elástico, se puede seguir deformando, pero ya, justamente, fíjense que hablamos de una deformación plástica, donde cuando se elimina el estímulo, que es la fuerza que se aplicó, no vuelve a recuperar la forma que tenía previo al estímulo. Y obviamente llegamos al límite de ruptura, donde si se sigue aplicando mayor fuerza, la deformación llega a la ruptura del material. Y justamente la ley de Hooke era lo que les decía, era que en esta zona, que es la de la deformación elástica, hay una relación directamente proporcional entre la fuerza que se le aplica y la deformación que tiene el material. Y eso es lo que se conoce como módulo de Young o módulo elástico, y eso es lo que se utiliza para evaluar la rigidez de los tejidos biológicos. Y obviamente que cuando pasa este límite, hablamos de un módulo incremental, porque ya no es lineal la relación, no es directamente proporcional. ¿Por qué nos importa esto? Porque así como definimos la rigidez, como la resistencia a la deformación ante una fuerza que se le aplica, vemos el otro componente, que sería la elasticidad, que es lo que vemos aquí al inicio de la curva, que sería la propiedad de recuperar las dimensiones, cuando esa fuerza es retirada. Y en este caso, esa elasticidad en los tejidos es dada por la cantidad de fibras elásticas que contiene. Así como la rigidez está otorgada principalmente por la cantidad de fibras colágenas y del desarrollo o la cantidad de fibras que se generen, o si está impregnada esa matriz extracelular con minerales, la elasticidad es por la cantidad de fibras elásticas. Ahora, no hay que confundir, que a veces lo tomamos como sinónimos, la elasticidad con la distensibilidad. La elasticidad, fíjense que es como un elástico. Ustedes piensen en el elástico y, o sea, se deforma y tiene la capacidad de volver a recuperar su forma. La distensibilidad, fíjense que es la propiedad de modificar las dimensiones cuando se aplica una fuerza que vence las resistencias, pero no habla de que recupere la forma. Entonces hay una sutil e importante diferencia cuando decimos que un tejido es elástico a cuando decimos que un tejido es distensible. Y eso lo vamos a aplicar muchísimo en la unidad temática 4, en la unidad temática 5, cuando estudiemos, por ejemplo, a los vasos, o cuando estudiemos el tejido pulmonar, como parte del funcionamiento del parénquima pulmonar lleno de fibras elásticas y de otros componentes que hacen a justamente las propiedades mecánicas de cada órgano. Entonces, para poder evaluar estas capacidades de los tejidos, se evalúa a través de dos características que serían como las dos caras de la misma moneda. Fíjense que hablamos de elastancia como el grado de fuerza para obtener una deformación. Por eso se obtiene del cociente entre la fuerza, la diferencia de fuerza y la diferencia de deformación. Y de compliance, que a veces en los libros se toma como sinónimo de distensibilidad, pero no es, que sería la inversa de la elastancia. O sea, cuando el cociente se hace por la deformación sobre la fuerza. Por eso decimos que estamos evaluando lo mismo, pero mirándolo de dos dimensiones. Esto es para que ya les vayan quedando claros los conceptos que hacen a las propiedades mecánicas de los tejidos. Lo vamos a aplicar en la unidad temática 4 y en la unidad temática 5, cuando hablemos de, como dijimos, vaso sanguíneo, por ejemplo, y función pulmonar. Ahora, siempre decimos comportamiento elástico, y dijimos en el comportamiento elástico se aplica una fuerza, ¿sí? Y cuando se elimina esa fuerza se recupera el tamaño o la dimensión, que eso se llama retorno elástico. O sea, toda la energía que se aplica, externa, que se aplica en deformar, se utiliza para recuperar la forma. Y eso se llama comportamiento elástico. Entonces, fíjense acá que está mostrado que la fuerza que se aplica, si uno aplica una fuerza y la desaparece, en el material elástico, ¿qué hace? Aumenta, por ejemplo, se alarga y recupera
su tamaño con la misma energía. Y a su vez, ¿qué pasa? Cuando se deforma y se mantiene la deformación, se deforma con la misma intensidad y se mantiene la deformación mientras dure la fuerza de deformación. Ustedes cuando piensen en esto, agarran un elástico, lo estiran, ¿sí? Cuando sueltan el elástico, vuelve a su forma. Y si lo mantienen estirado, mantienen la deformación. Eso básicamente, hablamos de comportamiento elástico. Pero resulta que los tejidos biológicos no se comportan exactamente como un tejido elástico. Fíjense que generalmente, cuando se deforman, obviamente, ¿sí? Pero hacen un recorrido distinto cuando retornan a la forma después que se elimina la fuerza. Esto ya nos hace ver de que no tiene un comportamiento netamente elástico, que hay otros componentes. Igual que cuando se aplica la fuerza y se mantiene, fíjense que no se mantiene constante, sino que comienza a disminuir esa deformación. Y eso se llama comportamiento viscoelástico. Todos los tejidos biológicos son viscoelásticos, o sea que tiene un componente viscoso además del elástico. ¿Quién da ese componente viscoso? Depende del tejido que estemos analizando. O sea, van a tener todos fibras elásticas que le dan la parte elástica y que aseguran ese retorno elástico, pero hay otros componentes que pueden ser componentes mismos de la matriz extracelular, como algunos GAGs, pueden ser el surfactante, por ejemplo, en el caso del pulmón, que generan modificaciones moleculares en ese material que hacen fricciones. Por lo tanto, al recuperar la energía que se utilizó para deformar, ¿sí? No se utiliza directamente en la misma forma, sino que hay mucha, por eso tiene otro recorrido distinto, que se elimina en forma de calor por esas fricciones moleculares. Y eso se llama histéresis. Nuevamente, cuando ustedes ven esto, este comportamiento que lo van a ver en las arterias, en las venas, en el pulmón, justamente son comportamientos típicos de un tejido viscoelástico. Y son dos de las propiedades o características de los materiales viscoelásticos. Es la histéresis, que es la diferencia de las curvas en el recorrido de carga y descarga, o sea, de cuando se deforma y cuando recupera la forma, y el área que queda acá adentro, que dependiendo del tejido es distinta, estaría ejemplificando la cantidad de energía disipada en la recuperación de esa forma. Y esto que se llama relajación de tensión, porque relajación, fíjense que no se mantiene la deformación, sino que se va perdiendo, justamente porque mientras se mantenga la tensión se pueden reacomodar los componentes viscosos que tienen que ver con el agua, las gases, o por ejemplo el surfactante, como les había dicho. Así que siempre tenemos que tener en cuenta que hablamos de tejidos que son que mantienen un comportamiento viscoelástico, que para cada tejido y para cada órgano entonces va a depender de la composición, no solo de la matriz extracelular y de los componentes específicos que se vayan incorporando o de las proporciones de esos componentes, sino también del citoesqueleto de las células que componen ese tejido y de las interacciones que ocurran entre ellos. Y eso es lo que se conoce como sistema de tensegridad. ¿A qué llamamos sistema de tensegridad? Bien, había un poquito de historia, les da una idea de por qué aparece esa imagen. Esto básicamente es una obra de arte que a los investigadores que estaban estudiando justamente esta red de microtúbulos en conexión con la red de la MEC y cómo interaccionaban, de casualidad, como suele ocurrir en muchas investigaciones, evento que se llama serendipia, el investigador pasó por una muestra de arte de su propia universidad y vio estas estructuras, y los fundamentos arquitectónicos de esa estructura es que se sostienen
con muy poquitos elementos, porque cada componente mantiene una tensión adecuada que soporta la estructura total de, por ejemplo, la obra de arte, de un puente, de un edificio. O sea, básicamente se utilizó un principio de la arquitectura y de la ingeniería para comprender la arquitectura que guardaba el tejido y la relación entre el citoesqueleto y la matriz extracelular. Obviamente que a partir de eso corroboraron los modelos, se generaron modelos teóricos, modelos y modelos matemáticos que permitieron aplicar ese principio, y eso se llama, o se conoce ahora como sistema de tensoriedad, que es muy aplicado y que ayuda, ayuda a entender, por ejemplo, los beneficios del masaje, de ciertas formas de masaje. Por lo tanto, es muy aplicado actualmente el sistema de tensoriedad en la medicina. Y habla de la interdependencia mecánica de toda esa gran red de componentes intracelulares y de la matriz extracelular. Por lo tanto, entonces, hablamos que hay una integridad, una integración estructural. Tenemos la relación con los factores de crecimiento y cómo esa matriz extracelular en los tejidos genera como esa amortiguación de los factores de crecimiento, pues se acuerdan que podían esos factores de crecimiento quedar anclados en esa matriz extracelular. La cantidad de interacciones que ya definimos como una mecanotransducción que impactan en la misma regeneración de esa matriz extracelular, por eso hablamos del turnover, el recambio de esa matriz extracelular, y si uno lo ve así, para cada cosa hay un receptor, impacta en funciones celulares esa integridad, y se fue más allá, se observó que esa interrelación generaba circuitos de retroalimentación negativa en la fisiología. Y es la explicación de que cuando se generan retroalimentaciones positivas en esa interacción célula-matriz, se generan situaciones patológicas como puede ser la fibrosis de los tejidos. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es cómo se genera ese circuito de retroalimentación entre las células y la matriz extracelular como parte de la homeostasis tisular. Dejamos la parte de fibrosis para que la interpreten en patología. Bien, entonces, volvemos a conceptos que tomamos la clase pasada, que tenemos estructuras en la membrana celular que están íntimamente ancladas a ese nicho, a esa matriz extracelular, que son las integrinas. Y también los complejos FAC, los de adhesión focal. Y esos serían, entre comillas, los sensores de la rigidez de esa matriz, porque están anclados a estructuras de la matriz, por ejemplo, a través de la fibronectina o de la laminina. Y a su vez, al nivel intracelular, están vinculados con el citoesqueleto. Por lo tanto, los filamentos de actina o de ectomiocina, ¿se acuerdan que traducen esa información de forma muy rápida e impactan en la transducción nuclear? Eso justamente es lo que es el proceso básico de cómo se genera esta retroalimentación. Sí, que tenemos un caso, por ejemplo, de que las fuerzas que se generan por esta vinculación entre las integrinas y la matriz, si la matriz es la adecuada, tiene la rigidez adecuada para ese tejido. Recuerden que en cada tejido tenemos, ustedes ya conocen, la relación, desde la sangre hasta el hueso, la relación es distinta entre las células y la matriz, tienen nichos distintos. Entonces, la vinculación a través de las integrinas que están acoplados a esos complejos de adhesión, FAC, van a ser quienes transmitan la información, señalicen esa información externa en señales internas, a través de dos sistemas. Uno es el de, dijimos, de mecanotransducción a través del citoesqueleto, que es muy rápido, y otro es un mecanismo, que es un poco más lento, que es a través de un subtipo de señalización intracelular, que se llama ROC, que también termina activando una cascada de
elementos que terminan impactando en factores de transducción que hacen a que o se aumente la síntesis y exposición de más integrinas, de más complejos de adhesión focal, y se mantenga así la estructura de ese tejido, o en caso de ir perdiéndose, porque por ejemplo la matriz pierde rigidez por alguna razón, se pierde entonces la vinculación, por lo tanto ya los niveles de síntesis, lo que sería como lo que denominamos en fisiología el trofismo de esa estructura, que sería la mantención de la estructura y de la función a través de los niveles básicos, se pierde. Por lo tanto, justamente la rigidez de la matriz, que dijimos depende de cada tejido, impacta directamente en la fisiología de la célula. Y el estado a su vez de la célula impacta en la rigidez de esa matriz. Y esa justamente es la base de lo que ustedes conocen como remodelación tisular, que básicamente está hablando de eso, de cómo se reorganiza estructural y funcionalmente el tejido, porque tenemos esa interrelación. Si hay cambios en la matriz, repercuten en la fisiología de las células del tejido, y si hay cambios en las células del tejido por mensajeros químicos o por situaciones de eventos exógenos, pueden modificar y reestructurar al contenido de esa matriz extracelular. Obviamente que ustedes ya conocen que las células, vimos que constantemente se está resintetizando y eliminando la matriz extracelular con las proteasas. Y puede haber señales que aumenten o disminuyen esas proteasas o la inhibidora de esas proteasas. A su vez, la exposición a los factores de crecimiento. Y todo eso conjuntamente va a influir en esa remodelación tisular, que obviamente tiene impacto directamente en dos procesos importantes. Uno de esos procesos de remodelación fisiológica es lo que ustedes ya han estudiado en embriología. Todo el proceso embriológico, el desarrollo embriológico, es básicamente una remodelación fisiológica tisular preprogramada. ¿Por qué decimos que está preprogramada? Porque justamente sabemos que hay redes de genes, conjuntos de genes que se van activando, los de homeodominios o el conjunto de Hox, que justamente se van activando diferencialmente y generan estos cambios, pero no son solo ellos, sino también en la interacción con la matriz extracelular. Por eso hablamos de que se forma el tejido embrionario impulsado por esas redes de genes, que se acuerdan esas redes de genes, yo digo se acuerdan por si ya lo vieron, y si no lo vieron y lo van a ver, recuerden que esos conjuntos de conjuntos de genes, que todos los animales bilaterales los tenemos a los mismos. La diferencia es que están duplicados, como vimos antes, o que, ¿cuál es la otra diferencia que hace que haya tantas estructuras distintas? Lo que vimos en el primer teórico, cuando hablábamos del desarrollo del lóbulo frontal, que aparecen en la evolución, ¿qué cosas? Sistemas reguladores de la transcripción que aceleran, por ejemplo, los ciclos celulares, y por lo tanto cambian las estructuras porque se fomenta o se aumenta el ciclo celular. O sea que ahí tenemos la relación entre lo que pasa a nivel genético, lo que pasa con los sistemas reguladores, y a su vez cómo impacta en eso la remodelación tisular en cada etapa del desarrollo embrionario. Solamente que les quede ese concepto. De embriología, después ustedes podrán seguir desarrollando. Pero también la otra remodelación fisiológica importante es lo que llamamos funcional, porque también en el ciclo vital, dependiendo del estilo de vida, dependiendo de factores ambientales, como pueden ser los nutrientes, hay cambios constantes en el hueso, en el músculo, en el tejido adiposo, en la glándula mamaria, por ejemplo, y en el útero, en la parte de embarazo y lactancia. Todos esos son remodelaciones tisulares funcionales, que en ese caso están mediadas principalmente o por factores físicos
o por mediadores locales o por mediadores endócrinos, a diferencia de lo que vimos antes, que son parte de una preprogramación genética. El típico ejemplo, bueno, hay remodelación, ¿se acuerdan que estuvimos viendo cuando hay un estrés por hipoxia, que se activaba el HIF, que ese HIF activaba factores de transcripción que responden a la hipoxia? ¿Sí? Bueno, eso está en íntima interacción con muchos factores de crecimiento, sobre todo factores de crecimiento que tienen que ver con la angiogénesis. Eso es un sistema que va a impactar sobre la célula, y las modificaciones de esa célula impactan en el desarrollo de la matriz extracelular. Otro típico ejemplo que es distinto en el embrión y en el adulto es el músculo. Cuando tenemos en el adulto la capacidad de que a partir de stem cell, por ejemplo, ejercicio, ¿sí?, se pueda incrementar el tamaño de ese músculo por división celular, no solo por hipertrofia de cada célula. O sea que tenemos un montón de procesos que hacen a las respuestas funcionales, a procesos físicos, como puede ser la hipoxia, procesos físicos como puede ser el aumento de carga de un músculo, el ejercicio en el fondo es un proceso físico, endocrinos, porque en el caso del embarazo, de la lactancia, hay hormonas que generan esta remodelación tisular, o en el mismo hueso, que también cuando hablamos de remodelación del tejido óseo, estamos hablando del efecto de fuerzas físicas, de tensiones que se dan en esta matriz extracelular, que es traducido a las células, y así se promueve la actividad de los osteoclastos, que hacen a la remodelación ósea. Obviamente que cualquier desregulación en este sistema, fíjense que acá que veíamos, con una matriz extracelular adecuada, con la tensión adecuada, y el medio, el nicho, con los factores de crecimiento, las hormonas adecuadas, se mantiene una remodelación ósea adecuada. Ahora, por ejemplo, si por alguna razón aumentan las metaloproteínas que degradan la matriz extracelular, va a cambiar totalmente el funcionamiento de esa remodelación tisular. Por lo tanto, cualquier cambio, cualquiera de estos elementos que estuvimos viendo, pueden llevar a patologías. Justamente hablamos entonces de una remodelación patológica, motivo de otra asignatura, pero es para que ustedes vean que las bases de esa remodelación patológica son que alteraciones en algunos de estos componentes que vimos que participan de la remodelación normal. Y obviamente que actualmente, por ejemplo, las terapias de cáncer, muchas terapias que se están desarrollando atienden a ¿qué? A modificar ese nicho de esa célula cancerosa para evitar, por ejemplo, la migración, disminuir su capacidad de división. O sea que justamente se está estudiando muchísimo el tema de la matriz extracelular y la remodelación. Volviendo entonces a esas propiedades, fíjense que hablamos de una propiedad física que influye directamente en la funcionalidad de un tejido. Tenemos otras dos propiedades. Una, que la matriz extracelular también tiene una carga eléctrica, porque ustedes ya saben, por biología celular o por biología, que contiene los glucosaminoglucanos, como el ácido hialurónico, tan famoso, que teóricamente te inyectan para que tengas más volumen, porque en realidad, ¿qué hacen? Retiene mucha agua. Son polianiones, o sea, que tienen una alta carga negativa. Esa alta carga negativa, dependiendo del tejido, puede generar una diferencia de potencial eléctrico. Fíjense que habla de microvoltios, no de milivoltios, sino de microvoltios. Y otra característica, que es la que ustedes estuvieron viendo con la guía de autoestudio, es la permeabilidad. Ustedes estuvieron viendo tejidos y vieron la permeabilidad y cómo impacta en la permeabilidad la matriz extracelular. ¿Qué cosa? El tamaño de poro, que se llama, de esta tridimensión del nicho. Cuando hablamos del tamaño del poro de la matriz, justamente, si vemos acá, no sé si ustedes lo pueden ver, esto que acá sería estas redes, ¿sí?,
donde quedan poros entre las redes. El tamaño de ese poro va a depender de la cantidad de componentes, como el ácido hialurónico, o sea, esos proteoglucanos, de la hidratación que tengan, y eso es lo que de la carga negativa, porque también hace a la diferente permeabilidad de un epitelio, como los que estuvieron estudiando en la guía de autoestudios, o sea que justamente también hace esa matriz extracelular al filtro de intercambio, ya sea por el tamaño del poro o por las cargas eléctricas de ese poro. Y además dijimos que tiene gran cantidad de aniones, son polianiones, y esos polianiones retienen mucho sodio. Este es el principio justamente del ácido hialurónico, ¿sí? Que tenemos entonces que hay gran cantidad de sodio que genera una presión osmótica importante en esa matriz intracelular que rodea la célula. Por lo tanto, sabemos que estos GAP también tienen impacto en la resistencia en el caso de las fuerzas de compresión. Cuanto más GAPs haya, más presión hidrostática se genera en esa matriz extracelular, por lo tanto, hay mayor resistencia a la deformación por compresión. O sea que fíjense que estuvimos viendo que el colágeno otorga cierta propiedad, la elastina otra, y la cantidad de GAPs también otorga resistencia a las fuerzas de compresión. Entonces, volviendo a lo que estuvimos viendo de la evolución, vimos que aparecían las bombas, las caterinas, que cuando aparecen los primeros animales, hablamos de que se comienza a polarizar esa célula, aparecen las claudinas que conocemos, no vamos a entrar en detalle porque todas estas son componentes de las uniones celulares que ustedes ya estudiaron en biología celular, y las bombas sodio-potasio TPasa no están distribuidas en todas las células, sino que adquieren una posición vasolateral. Y eso es lo que ustedes estuvieron estudiando cuando vieron transporte a través del epitelio, generan que haya distintos tipos de transporte a través del epitelio, genera una diferencia eléctrica, todo eso es lo que ustedes estuvieron estudiando en las guías de autoestudio. Por lo tanto, ahí ustedes pueden entender la base, justamente estructural y funcional, de cómo impacta la MEC y las uniones en la capacidad o el tipo de permeabilidad que tiene cada tejido. Y obviamente lo importante funcionalmente para el organismo es que esos epitelios, la existencia de esos epitelios a lo largo de la evolución, han generado distintos compartimientos, que son los que llamamos compartimientos líquidos del organismo. Entonces, vimos en la clase pasada la membrana celular, hablamos del líquido intracelular, su composición, comparamos con el líquido extracelular. Estos epitelios generan a su vez en ese compartimento extracelular varios, pero el principal de esos extracelulares son el intersticial, donde estuvimos hablando, ahí justamente está toda esta MEC, todos estos componentes de la MEC, este sodio asociado a las GAGs, y el intravascular, y a su vez que también tenemos zonas del organismo donde hay un epitelio que hace de barrera, ¿sí? Por eso tenemos lo que llamamos compartimiento transcelular. Ese compartimiento transcelular, por ejemplo, uno de ellos y el más importante, que ustedes van a estudiar la semana que viene para el medio ambiente neuronal, es el líquido cefalorraquídeo. Y otro que comenzaron a estudiar ahora, la parte de hemostasia, cuando vieron el trabajo práctico, es el fluido intravascular, que es la sangre. Por lo tanto, ahí podemos conectar dos cosas. El epitelio, que separa a ese compartimiento intravascular del intersticial, como límite funcional, porque como transporte ya lo han estudiado en la guía de autoestudio, o lo van a estudiar, y la sangre, no como los componentes del tejido conectivo, que ya lo han estudiado en histología, sino como un tejido conectivo fluido. Por eso vamos a hacer hincapié en la reología sanguínea. Entonces, comenzando por el epitelio, el endotelio, ese epitelio finito que es el límite en los vasos
el que está en contacto con la sangre. Muchas de las características ya las estudiaron ustedes en la guía de autoestudio, por eso solo, o en hemostasia, solo vamos a hablar un poquito de las fuerzas físicas que van a impactar sobre las capacidades vasoconstrictoras o vasodilatadoras, o sea, en el tono vascular, el impacto de esas moléculas vasoactivas. Barrera selectiva, lo tienen en la guía de autoestudios. La parte de adhesión de leucocitos la vamos a ver cuando veamos sistemas de defensa, y la parte de coagulación, fibrinolisis y agregación plaquetaria es lo que estuvieron analizando en el trabajo práctico. Una cosa que ustedes también estuvieron viendo es que tiene una característica particular, este endotelio, que tiene una estructura agregada que es el glucocáliz, que ustedes lo deben haber visto en histología, que también hace a justamente la barrera de intercambio, y también a la transducción de fuerzas mecánicas, que vamos a ver ahora que es muy importante cuando hablemos del impacto como barrera. La cuestión entonces es cómo suceden todos estos procesos. Cuando hablamos de estos procesos vasoactivos, fíjense que intervienen muchos. Nosotros nos centramos solamente en el vasoactivo ahora para desarrollar, pero también tenemos proliferativos, metabólicos, vamos a citar algunos, porque algunos autores lo consideran un órgano, hablan del órgano endotelial, porque es muy grande, por lo tanto el impacto es a nivel de todo el organismo. ¿Y cómo sucede esa traducción? Justamente para que haya una traducción de información, esa célula endotelial tiene muchos receptores de señales químicas y de señales mecánicas. Y esas, fíjense que hay conexinas, que pueden estar conectados por conexinas, obviamente tienen una vinculación para la mecanotransducción, tienen estructuras que sobresalen, tienen el glicocálix como estructura también que ayuda a sensar lo que pasa en el interior del vaso, integrinas vinculadas al citoesqueleto, canales iónicos que se pueden abrir o cerrar dependiendo del estímulo. Muchas de esas estructuras están ubicadas en cavéolas. Esto es un modelo general. Dependiendo el órgano, dependiendo el lugar, esa célula endotelial tiene todos o algunos de estos sensores, de estos receptores de señales. Muy importantes son los receptores de factores de crecimiento, no solo como receptores del mismo mensajero, sino también de señales mecánicas. Y muchos receptores acoplados a tirosinquinasas. Fíjense que todas estas señales se integran, generan los mecanismos de transducción a través de distintos sistemas. La mayoría impacta obviamente en la transducción génica, y a través de ella genera todas estas funciones que hablamos, o la regulación del tono, o apoptosis de las células, o participa de procesos inflamatorios, que es lo que vamos a ver cuando veamos inmune, migración y proliferación, o lo que ya vimos, por ejemplo, en ese equilibrio entre las metaloproteinasas y los inhibidores de la metaloproteinasa, en la degradación de la matriz. Fíjense la cantidad de mensajeros que produce esa célula endotelial y que tiene impacto en todos estos procesos tisulares. Nosotros vamos a hablar del tono vascular, de los procesos que llamamos vasoactivos. Y vamos a hacer una pequeña introducción, después lo van a desarrollar en la unidad temática 4, cuando hablamos de tono vascular, ¿a qué nos referimos? A justamente la actividad contráctil basal que se registra en las células del músculo lisovascular de todo el árbol circulatorio. Y obviamente que ese estado contráctil, hay un sistema básico de contracción que mantiene un estado de semicontracción, y a su vez llegan un montón de señales que impactan y entonces pueden generar o que aumente el estado o el tono vascular, o sea, aumente la contracción, o que disminuye esa contracción. Y cuando hablamos de estas señales, en este caso vamos a hablar solamente de las señales que provienen del endotelio, pero después vamos a sumar, la clase que viene, otro tipo de señales locales, y en cardiovascular vamos a sumar los mensajeros que provienen de nivel sistémico como hormonas y neurotransmisores. Entonces, cuando vemos al endotelio,
¿Cómo impacta en ese tono vascular? Regula la contractilidad y, digamos que la resultante de un endotelio sano es que promueve un tono vascular que tiende a la relajación. Lo vamos a llamar así, ya van a ver por qué. Hay un equilibrio entre la cantidad de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras que se liberan, que depende de, obviamente, cada órgano, cada situación, y ese balance es el que vamos a intentar dilucidar ahora en las últimas diapositivas. ¿Y de qué depende? Que ese endotelio tenga la capacidad de liberar todos estos mediadores químicos, que ya sean vasoconstrictores o vasodilatadores, depende de su relación con el flujo sanguíneo. ¿Con qué características del flujo sanguíneo? Con la pulsatilidad y con lo que se llama shear stress. O sea que esos dos componentes del flujo sanguíneo son los que están activando constantemente, fisiológicamente, al endotelio. Entonces vamos a hacer una definición de esos dos, serían los principales estímulos, que son de transducción mecánica, porque hablan de características que hacen a la reología, a la hemorreología de la sangre como tejido conectivo fluido. Y ahí viene la vinculación de las que estábamos hablando. Componentes de la sangre, como dijimos, eso lo han estudiado en histología, los vamos a ir viendo aplicados a sus funciones, no como un listadito de memoria. En el caso de las proteínas plasmáticas ya tienen fichas como para ir orientándolos. Las plaquetas las vemos relacionadas con ¿qué? Con el proceso de hemostasia. Todo lo que es la serie blanca lo vamos a ver en detalle cuando veamos sistema inmune, sistema de defensa, y la funcionalidad de los glóbulos rojos lo vamos a ver en la unidad temática 5 cuando veamos transporte de los gases sanguíneos. Ahora lo que hablamos es de la sangre como un todo, por eso hablamos de como tejido conectivo fluido. Y lo hablamos desde la física, desde las características de la sangre como fluido. No desde la hemodinamia, que lo vamos a ver en la unidad temática 4, que sería cómo es la relación con el sistema circulatorio. Por eso en la reología solamente hablamos de la sangre como fluido. Y como fluido vamos a definir el flujo, no por la ley de Ohm, eso lo vamos a hacer en hemodinamia, sino por la relación que tiene ese flujo con el área y la velocidad. Si ustedes recuerdan de física, eso tiene mucha relación con lo que ustedes conocen como ley de continuidad. Obviamente que esa sangre como fluido va a cambiar, porque el área cambia a lo largo de todo el árbol vascular. Si ustedes recuerdan, han visto que el área de sección transversal justamente cambia constantemente, por lo tanto la velocidad de ese flujo cambia y también varía por el impacto del mismo ciclo respiratorio. Y otro impacto que tiene la velocidad de ese flujo son los mismos componentes de la sangre, porque no es un líquido ideal, no es un líquido newtoniano, como se llama, sino que contiene todos estos componentes que hacen a la viscosidad de la sangre, que genera fricción sobre la pared de los vasos. ¿Sobre quién? Sobre el endotelio. Por lo tanto, vamos a definir bien viscosidad, cuáles son los componentes, el perfil del flujo y cómo impacta todo eso sobre lo que hablamos de flujo pulsátil. Entonces, viscosidad es una propiedad de la sangre, que dijimos que se relaciona con ¿qué? Con esa fricción con el endotelio, y que obviamente va a depender de la relación entre sus componentes. En este caso hablamos de la relación entre el volumen de plasma y el volumen de eritrocitos, que esto es lo que está definido acá como hematocrito. Fíjense que a medida que aumenta, cuando hablamos de aumento del hematocrito, ¿qué hablamos? De que a medida que aumenta la cantidad de glóbulos rojos, que si ustedes ven acá, es el principal componente, elemento forme de la sangre, a medida que aumenta los glóbulos rojos, aumenta la viscosidad de la sangre. También puede suceder que aumente la viscosidad por pérdida de el componente acuoso de esa suspensión que es la sangre.
Y eso lo relacionan ustedes directamente, cuando hablamos de viscosidad, hacen clean, vinculan directamente con física y ¿quién? Con la ley de Poiseuille. En la ley de Poiseuille es una forma de explicar justamente el flujo y la resistencia, y aquí aparece como un elemento importante la viscosidad de la sangre. Ahora, aplicamos la ley de Poiseuille, aunque sabemos que la ley de Poiseuille fue diseñada por un líquido ideal y para un tubo rígido. Resulta que la aplicamos a un líquido que no es ideal porque tiene viscosidad. El tubo no es rígido porque los vasos son distensibles, no están realmente sus paredes paralelas. O sea que es una aplicación para entender el proceso fisiológico. ¿Qué nos ayuda a entender en este caso? Fíjense, este símbolo, ¿se acuerdan que es la viscosidad? Que está en relación directamente proporcional con la resistencia. O sea que si aumenta la viscosidad, aumenta la resistencia al flujo a lo largo de ese vaso. El otro componente que hablamos de estas características de la sangre como fluido es la forma en que fluye, que siempre definimos que tiene un flujo laminar. Obviamente porque cuando la viscosidad es cero, esto sería un líquido ideal, fíjense que todas las capas de ese líquido, como no ofrecen resistencia, fluyen todas con la misma velocidad. Ahora, en un líquido que tiene viscosidad como la sangre, ¿y qué dijimos? Hay fricción con las paredes del vaso, o sea, con ese endotelio. Por lo tanto, las distintas capas que ustedes las han visto en física seguramente como esas capas concéntricas, generan esto que conocemos como flujo laminar. Y también saben que si hay, aplicando la ley de la continuidad, sabiendo que ese volumen, que es un circuito cerrado, el del sistema sanguíneo, si hay eventos que disminuyan el área a través de la cual tiene que pasar ese volumen, va a aumentar la velocidad. Por lo tanto, el aumento de velocidad, que muchas veces puede mantener, no hay problemas, se mantiene el régimen laminar, pasa a que a turbulento si la velocidad aumenta mucho. Y ahí aparece lo que ustedes conocen como el número de Reynolds, ¿sí? Sería el valor del número de Reynolds, justamente que se dice mayor a 2000, que es todo un cálculo que se hace, es el que estaría determinando a partir de cuándo ese flujo laminar se convierte en turbulento. Y fíjense que la viscosidad y la velocidad son los dos componentes más importantes para obtener ese número de Reynolds. Ahí nuevamente una fórmula nos ayuda a comprender cómo están vinculadas las variables. Y por último, el régimen del flujo sanguíneo, que dijimos que es un régimen pulsátil, pero también es un régimen estacionario. ¿Por qué? Porque va a depender del lugar del árbol circulatorio en el que estemos parados. Régimen pulsátil, ¿qué quiere decir? Que la velocidad, o sea que el flujo ese se acelera y desacelera en función de qué, del ciclo cardíaco. Si estamos en sístole, si estamos en diástole. Y es por eso que aparecen estas ondas, ¿sí? En este gráfico, esas ondas de presión. Pero fíjense que las ondas de presión se van perdiendo a medida que avanzamos. Por lo tanto, es ahí donde hablamos que se convierte el flujo en un régimen estacionario continuo. Y eso quiere decir que la velocidad es constante en cada uno de los puntos, y generalmente esa velocidad es mucho más lenta. O sea que ahí tenemos las tres características que hacen a ese flujo sanguíneo y que van a impactar como fuerza física sobre ese endotelio. Esa pared que reviste, esa membrana que reviste los vasos. ¿Y cuáles son las dos principales fuerzas? Lo que llamamos presión transmural y fuerza de cizallamiento o shear stress. Fíjense, cuando hablamos de presión transmural, sería la presión que ejerce la sangre en cada parte del vaso. O sea, la presión hidrostática que ustedes estudiaron en física, que ejerce la sangre como fluido sobre cada parte del vaso, eso genera una distensión en el mismo vaso, ¿sí? Que genera una tensión en el músculo de ese vaso. Y eso es lo que conocemos como presión transmural.
que ustedes ya lo deben haber estudiado en física. Y cuando hablamos de shear stress, fíjense que hablamos del flujo a lo largo. Fíjense que el modelo es distinto de cómo se presenta, porque hablamos de las tensiones de deformación que se generan por la resistencia a ese flujo, por la fricción que da la viscosidad de la sangre. Por lo tanto, acá aplicamos dos principios físicos. Cuando hablamos de presión transmural, aplicamos lo que ustedes ya conocen como la ley de Laplace, ¿sí? Que justamente nos está hablando de cómo es la tensión que se va a desarrollar en esa pared por la aplicación de esas fuerzas hidrostáticas en ese caso. También la ley de Laplace ustedes la pueden aplicar y la vamos a aplicar en respiratorio, por ejemplo, cuando hablemos de alvéolos, y en ese caso vamos a hablar de otras fuerzas que se aplican para analizar lo que pasa en el alvéolo. Y la otra es lo que conocemos como shear stress, donde, fíjense, acá aparece el componente que es distinto, que es la viscosidad. Y en ambos, obviamente, el radio del vaso impacta, porque va a ser distinta. Todas estas características que dijimos es distinto en cada parte del árbol vascular. ¿Por qué? Porque el radio de cada parte del árbol vascular es distinto, por lo tanto, impacta en la velocidad del flujo. Entonces, tenemos la tensión parietal o transmural como fuerza de estiramiento en la pared, y que va a repercutir en el endotelio, en las fibras musculares que rodean ese endotelio, y en la matriz extracelular, y se va a transformar en señales de mecanotransducción. Y el shear stress, que es la fuerza que se llama cortante, de cizallamiento, porque son esas capas de sangre de ese flujo laminar, que esa fricción genera señales sobre el endotelio. O sea que el impacto del shear stress es principalmente en la célula endotelial, por deformación de esa célula endotelial. En cambio, en el otro, por ejemplo, es por estiramiento de la fibra endotelial y también de ¿quién? La fibra muscular que lo rodea. Ahí estarían las principales diferencias. Entonces, ¿qué tenemos? Que la presión de ese flujo pulsátil y el shear stress de ese flujo sanguíneo actúan sobre ese endotelio. Ahora, vimos que el árbol circulatorio es distinto en cada persona, es distinto en las distintas partes del árbol circulatorio, por lo tanto, se van a generar distintos patrones de flujo que van a impactar de forma distinta en cada parte del árbol circulatorio. Por lo tanto, esa estimulación del endotelio es distinta en cada parte del árbol circulatorio. Y acá, bueno, les daba algunos ejemplos donde el flujo es relativamente recto, donde no se genera flujo turbulento, donde tenemos una tensión un shear stress alto, ¿sí? Sería lo más óptimo, y en algunos sectores donde se altera ese flujo, en los puntos de ramificación o donde las paredes no son paralelas, como espera la ley de Poiseuille, ahí el esfuerzo cortante o el shear stress es distinto. Y ese shear stress es justamente la principal señal mecánica junto con el flujo pulsátil para la activación de ese endotelio. Entonces, ahí vamos a terminar de ver cómo es la correlación entre estos eventos reológicos y la liberación de sustancias vasoactivas. La principal sustancia vasoactiva que causa vasodilatación por este aumento del esfuerzo constante, o sea, del shear stress, es el óxido nítrico. Fíjense en el modelo que acá tenemos el glicocálex, que dijimos que era importante en este caso, porque también es parte transductora de la señal mecánica. No solamente esa, vamos a ver, porque bueno, acá se los muestro ya. Puede haber cavéolas donde directamente está anclada la enzima que sintetiza el óxido nítrico, o puede haber
receptores de factores de crecimiento que transducen la información mecánica en distintas vías de señalización, y una de ellas es la activación de la óxido nítrico sintetasa endotelial, que es la enzima que a partir de arginina y oxígeno produce óxido nítrico, que es un gas que difunde a través de la célula endotelial. Por lo tanto, fíjense que dependiendo la célula endotelial de la que estemos hablando, del órgano del que estemos hablando, puede haber distintos componentes de la membrana que traducen la información, pero siempre el estímulo principal va a ser el shear stress. Y el mediador interno va a ser el calcio. El calcio va a ser el que termine activando a la óxido nítrico sintetasa. Una vez que se sintetizó, ¿sí?, fíjense que hay otras vías de señalización de este shear stress que impactan en la transcripción génica, que hacen a las otras funciones que hablamos del endotelio, porque van a modificar proteínas de anclaje, o van a modificar parte del citoesqueleto, o sea, van a impactar sobre esas otras funciones que hablamos, proliferativas, antitrombogénicas. Esas son principalmente a través de cambios en la transducción genética. Entonces, ese óxido nítrico difunde, dijimos, nos centramos en ¿dónde? Como sustancia vasoactiva, vasodilatadora. Por lo tanto, cuando el óxido nítrico ingresa por difusión pasiva, como es un gas, al músculo liso, a la célula del músculo liso, se acopla a una proteína G soluble, o sea que no está acoplada a un receptor de membrana, sino que por eso se llama soluble, y a través de una cascada de señalización disminuye el calcio intracelular y genera la relajación del músculo. Y los radicales libres de la misma célula son los que generan la degradación del óxido nítrico, y así se detiene la señal. Porque siempre que empieza una señal, se traduce, se genera una acción biológica, hay mecanismos que degradan el mensajero para que se limite esa acción. Ahora, nosotros vimos como fuerza de cizallamiento el principal estímulo para la liberación de este vasodilatador. Ahora, si ustedes ven, hablamos de sistemas complejos. Fíjense todos los otros factores que regulan la actividad de la óxido nítrico sintetasa. O sea que nos centramos en uno, pero nunca perdamos la imagen de que una célula endotelial recibe muchísimas señales al mismo tiempo. Y a su vez, ese óxido nítrico que ingresa al músculo liso no es la única señal que está recibiendo en ese momento. Entonces ahí vamos subiendo en niveles de complejidad. Y como dijimos, que también impacta este mecanismo de transducción a nivel génico, ¿cómo impacta? Generando que se activen elementos sensibles al esfuerzo constante, al shear stress, llamémoslo así, que lo pueden encontrar en los libros con esta sigla, SSRE. Y eso genera el resto de las actividades que hemos visto, acciones biológicas o efectos biológicos que tiene el óxido nítrico. Otro vasodilatador importante que se libera con el shear stress es la prostaglandina I2, que también tiene otra forma de síntesis, que es a través de la actividad de la ciclooxigenasa, que rompe el ácido araquidónico, genera prostaglandina I2. Esa prostaglandina se acopla a un receptor de membrana que se une a una adenilato ciclasa, y el AMP cíclico en este caso es el mensajero químico que genera la vasodilatación y también tiene impacto importante en la proliferación, disminuye la proliferación. Y una cosa, también es otro concepto que vamos a ir incorporando, que es que así como la célula tiene muchos receptores, generan crosstalk para ese resultado total, también hay muchos elementos, como en este caso el óxido nítrico y la prostaglandina I2, que actúan en forma sinérgica. ¿Qué quiere decir? Que
la suma de sus acciones es mucho más que las acciones de ellos por separado. Porque la presencia de prostaglandina 2 estimula la liberación de óxido nítrico y a su vez la presencia de óxido nítrico permite que, por un crosstalk justamente, al inhibir la forma de degradación de la prostaglandina 2, que se mantenga más tiempo ejerciendo su efecto vasodilatador. Y una de las funciones más importantes todavía que la vasodilatación es que es inhibidor de la agregación plaquetaria. Por último, como de los tres, los más importantes, factores de vasodilatación liberados por el endotelio, está el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Cuando a ustedes aparece la palabra factor, es porque no tienen idea de qué se trata. O sea, ¿saben que hay algo que pasa? Que genera una hiperpolarización, porque en este caso abre canales de potasio, lo cual hiperpolariza a la célula muscular y se relaja. Por eso llaman factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Pero no tienen idea el quién. No han podido dilucidar quién, qué componente, qué mensajero es el que realiza esta acción hiperpolarizante. Y hay varias hipótesis. Acá la que está modelizada es que en muchos tejidos hay una íntima correlación por uniones gap, ese acoplamiento mioendotelial permite que cuando esta célula endotelial se hiperpolariza, también se hiperpolarice el músculo liso. Pero aparece, pero todavía no se sabe la entidad que genera este efecto hiperpolarizante. Por lo tanto, tenemos que ver a estos tres efectos en su conjunto, porque no es que se libere uno u otro, sino que ese shear estrés más otros efectos, o sea, más otros mensajeros que pueden impactar sobre ellos, como acá está representado por un agonista, otro elemento que genera, fíjense, aumento del calcio, que puede estar acoplado a la calmodulina, aumento del óxido nítrico, también apertura de canales de potasio, y en esas uniones GAP genera hiperpolarización, y por el otro lado, que tenemos? Se puede acoplar y aumentar a través de la COX el fraccionamiento del ácido araquidónico, y en este caso, por ejemplo, para la prostaglandina 2. O sea que todo esto actúa conjuntamente generando vasodilatación. Pero vimos que no son los únicos mecanismos. Acá aparece algo importante que nosotros generalmente vinculamos a la acetilcolina con el sistema nervioso autónomo o con alguna vía colinérgica. Bueno, hay acetilcolina que se llama acetilcolina no neuronal, porque no es sintetizada por las neuronas y que tienen acción vasodilatadora, es producida por el endotelio. ¿Sí? O sea que cuando vemos el proceso, por ese shear estrés, se sintetiza acetilcolina que es traslocada y actúa sobre las mismas células endoteliales. Y esa estimulación hace que esa célula endotelial produzca más óxido nítrico o produzca más prostaglandina 2. Por lo tanto, es vasodilatadora. Fíjense, cuando se une la acetilcolina, fíjense que no actúa sobre la célula muscular, sino actúa sobre la propia célula endotelial, entonces sinergizando la actividad de la óxido nítrico sintetasa al aumentar los niveles de calcio. Como dijimos, ya terminamos, últimas 3 diapositivas, la presión pulsátil y el shear estrés también inducen la liberación de mediadores constrictores. Principal mediador constrictor, la endotelina, la 1, porque hay distintos tipos de endotelina, acá se los registré para que lo recuerden, pero la 1 es la que nos referimos cuando hablamos de mediador vasoactivo. Esa endotelina no solo, como vimos para el óxido nítrico, que decimos es generada por el shear estrés, también tiene otro montón de mediadores químicos que impactan en su síntesis y liberación. Entonces, ¿qué tenemos? Que la endotelina se sintetiza, se termina de esta big endotelina, que sería una preprohormona, prepromensajero,
que se cliva, libera endotelina 1, que es la que tiene acción a nivel del músculo liso vascular. ¿Qué acción tiene? Cuando se libera, se acopla proteína G que está vinculada a la membrana. Activa una fosfolipasa C que hace que abre una cascada que termina aumentando los niveles de calcio. Aumentan los niveles de calcio, vasoconstricción. Y eso lo realiza con dos tipos de receptores que se llaman de endotelina A y de endotelina B. Ahora, si ustedes comienzan a ver acá, ven que acá el endotelio también tiene un receptor de endotelina B. Y cuando vemos, también tiene una actividad a través de la proteína G que termina liberando óxido nítrico y activando la COX-2, liberando prostaglandina I2, perdón. Por lo tanto, eso es lo que conocemos como una retroalimentación entre esos factores endoteliales. O sea que la misma endotelina tiene un mecanismo a través del cual produce vasoconstricción, pero está estimulando la liberación de los mediadores vasodilatadores, y a su vez ese mismo receptor B estimula, cuando hablamos de clearance, sería la degradación de la endotelina que se libera. Por lo tanto, cuando hablábamos de este balance, por eso al principio dijimos que el balance del efecto del flujo sanguíneo sobre el endotelio es que produce vasoconstrictores y vasodilatadores, pero la balanza se inclina hacia el efecto vasodilatador, ese tono es más relajado, es justamente por esta interacción entre esta retroalimentación entre estos dos principales factores endoteliales. Hay otros factores endoteliales liberados vasoconstrictores, nuevamente acá nos encontramos con algo que también hablamos del sistema renina-angiotensina, ustedes lo conocen de biología, que lo han visto cuando hablaron de regulación de la presión arterial. Hay un sistema de angiotensina 2 local. Y la célula endotelial, obviamente no tiene la enzima renina, pero tiene todo el resto de los componentes que generan, principalmente ¿cuál? Que si llega la angiotensina 1, tiene la enzima convertidora de angiotensina que produce angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 tiene una acción local, o sea, ahí mismo, ya sea autócrina o parácrina, hay receptores que producen vasoconstricción a nivel local. Por lo tanto, tenemos otro factor endotelial vasoconstrictor. Y el otro es una prostaglandina, que es el tromboxano A2. Porque prostaglandina ustedes deben saber cuando vieron la cascada del ácido araquidónico, dependiendo si es la COX-1 o la COX-2, la cantidad y otras enzimas, la cantidad de mediadores de icosanoides que se producen. Y en este caso damos dos ejemplos nada más. Un vasodilatador importante y otro que es vasoconstrictor, que es el tromboxano A2. Por eso cuando hablamos de prostaglandinas, decimos vasodilatadoras, vasoconstrictoras, no entren en pánico porque hay tantas que hay algunas vasoconstrictoras y otras vasodilatadoras. Entonces, para terminar, si unimos todo lo que vimos hoy y lo unimos con lo que vimos en la clase pasada, fíjense lo importante de este sistema de mecanotransducción, de cómo hacia la fisiología de la célula, hacia de la interacción de la MEC con la célula conformando los tejidos, y es muy importante en la transducción de las señales del flujo sanguíneo y el endotelio. Y esa transducción de esa señal mecánica que va a impactar generando mensajeros químicos o va a impactar a nivel nuclear generando proteínas de anclaje o factores de crecimiento o citoquinas, impacta en un montón de funciones que hacen al endotelio. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que tanto las fuerzas de shear stress como las cíclicas que dijimos, esas pulsátiles, van a modificar el endotelio, produciendo esos factores endoteliales, vasoconstrictores o vasodilatadores, que los vemos ahí, pero también tienen efectos proliferativos o antiproliferativos, inflamatorios o antiinflamatorios, que generan apoptosis o no, y también que impactan en ¿qué? En la síntesis de la propia matriz extracelular, como vimos. Por lo tanto, tenemos que ver el sistema completo, acá que vemos,
subdividida las tres principales vías de esos mediadores, donde tenemos el de la endotelina, el de las prostaciclinas y el del óxido nítrico. Fíjense que todas finalmente, más allá del receptor al que se unan, terminan manejando el calcio, porque el calcio es el que va a generar la respuesta de vasoconstricción o vasorelajación. Pero, si queremos ver la red completa, con todas las funciones, tenemos que ir incorporando, porque dijimos que tiene efectos metabólicos, donde también impacta en el manejo de ese endotelio de los lípidos que circulan en sangre, también impacta en la generación de radicales libres, y dijimos que impacta en los mecanismos de adhesión de leucocitos, en la agregación plaquetaria. O sea que vamos a ir construyendo de a poco. Por ahora nos vamos a remitir a qué, a las acciones vasoactivas, ya sea vasodilatadoras o vasoconstrictoras, pero sin perder de vista que ese endotelio tiene mucho más impacto en un montón de funciones del organismo, que las vamos a ir viendo a lo largo del resto del cursado. Y para agregar algo más, recuerden siempre que cada una de las células del organismo tienen un ritmo intrínseco dado por la evolución de esos genes que se activan y desactivan por retroalimentación a lo largo de las 24 horas. Y si incorporamos eso, vamos a tener que también ese endotelio tiene una actividad mayor a la siesta que a la noche. Obviamente que eso va a impactar en qué, por ejemplo, en la acción de un fármaco. ¿A qué hora tenemos que tomar un fármaco que sea que maneje la presión arterial o que maneje los lípidos? Todo eso tiene que ver justamente con la función de este endotelio. Y recordar siempre que el endotelio, a lo largo de todos los pasos y en estado fisiológico, si bien libera tanto sustancias vasodilatadoras como vasoconstrictoras, siempre la resultante de un epitelio sano es mantener un tono que tiende a la relajación. Ahora, cuando se pierde, como se ve acá, ese flujo se modifica por distintas razones, comienzan a activarse genéticamente, o sea, la transducción, la mecanotransducción, hace que por un lado se libere más endotelina y más factores vasoconstrictores, como angiotensina 2 local, y que a su vez, a nivel genético, se desactiven las proteínas que son antitrombóticas y que se activen la síntesis de otro tipo de proteínas que van a favorecer la proliferación del músculo liso vascular, algunos factores de crecimiento, o la aparición de proteínas de anclaje para los lípidos circulantes. O sea que el cambio en la relación entre el flujo y la célula endotelial es indispensable para la fisiología del resto de las funciones endoteliales. Bien, entonces, como vieron, agregamos complejidad, y esto que parece tan sencillo, fíjense cómo vamos incorporando redes y redes y redes que hacen a entender desde la química, la física y la biología cómo funciona un tejido. Bien, creo que hemos terminado. Bien. Bueno, chicas, chicos. Muy bien. No sé si tienen, bueno, fíjense que volvimos a tener mucha integración entre muchos conceptos básicos que se los vamos limpiando, pero no queremos que pierdan la idea de que es una red interaccionada. Nos vamos a centrar en lo vasoactivo, no pierdan de vista que tiene todas estas otras funciones que las vamos a ir citando. Lo importante es que ustedes vayan relacionando todo el funcionamiento. Y el lunes lo que vamos a terminar de ver entonces incorporando el concepto de perfusión, como todo esto que hablamos del endotelio, la circulación,
hace a lo más importante en el tejido para la viabilidad de cada célula, que es la perfusión tisular. Así que bueno, aquellos que han cursado pato, recuerden las cosas del pato, aquellos que han cursado histo y biología celular, recuerden un montón de cosas que ustedes tienen, ya las tienen, terminan de vincularlas, y la otra cosa, los horarios, los turnos, apenas funcione PERCO, los vamos a publicar. Y los turnos van a ser a partir de las 4 de la tarde. No sé si es de 5 a 6:1, de 6 a 7:8, vamos a hacer más o menos por ahí. Claro, el calcio, como dijimos, termina siendo el principal mensajero intracelular que va a terminar o aumentando la contracción, el deslizamiento de los miofilamentos en el músculo liso, o si es secuestrado, por cosas que van a ver en la unidad temática 4, cuando vean el detalle del funcionamiento del músculo liso, siempre van a terminar en el calcio. ¿Qué pasa con el calcio? O se aumenta el calcio intracelular, concepto que ustedes ya vieron en contracción muscular, es cualquier contracción muscular. Aumenta el calcio, aumenta la contracción. Disminuye el calcio, hay relajación. A eso va con que ese, por ejemplo, un concepto básico, cimiento, calcio. Calcio es importante. Calcio y contracción muscular. Cualquier vía termina en el calcio. Sí, ahí destacar que diferencien el mecanismo de cómo el calcio produce la vasoconstricción o vasorelajación en el músculo esquelético o en el liso, porque el mecanismo celular, intracelular, es distinto. Pero bueno, eso por ahí lo repasamos ahora en la unidad temática que viene, pero a lo mejor algún concepto ya pueden traer de biología. Sí, el lunes, gracias que avisaron que ya está PERCO, sí, ahora lo subo. ¡Ay, qué bueno! Ahora Bien. subo el teórico, y el lunes, en vez de tener la parte de consulta, que podemos responder algunas consultas, terminamos con la última parte de perfusión, porque ahí viene el problema, porque acá vimos mucha física, la ley de Hooke es ley de Hooke, la de Poiseuille es de Poiseuille, son cosas. En el concepto de perfusión y de regulación de la perfusión, cada maestrito tiene su librito. Así que nos tenemos que poner de acuerdo en el idioma que vamos a manejar. Por eso es súper importante para que todos hablemos el mismo idioma. Si no, en cada libro van a encontrar algo distinto. El lunes, por ahí sí pueden empezar un poquito más tarde, a las 8, porque a las 7 rendimos APS. Así que bien, por ahí vamos a estar medio justos. Bueno, ¿cuánto dura el APS? No sé, pero ¿Una hora? Creo que va a durar una hora y media. Bien. Al final, el anterior creo que duró hora y 20. Podemos empezar 8:15, los primeros 15 minutos, vemos las consultas que tengan, y 8:30 empezamos con el teórico. Gracias, profe. Bueno. Profe, disculpe, a mí me gustaría manifestarles una inquietud que tengo, que me pasa, y lo estoy charlando con compañeros y también les pasa, que por ahí leemos y hacemos los trabajos prácticos y resolvemos la guía, y cuando llega el teórico, está bien, a modo de integración y para tener presente, como que hay un montón de cosas, por ejemplo, en este teórico, un montón de cosas de física, que está bien, entiendo que es para integrar y todo, pero no sé en cuánto, creo que es más bien para tenerlo presente que para estudiarlo, ¿verdad? A ver, nosotros asumimos que si les decimos ley de Poiseuille, ya saben a qué nos referimos. Por eso fíjense que no es que les vamos a decir, aplique estos números y saque el cálculo con la ley de Poiseuille. No, pero sí les podemos preguntar, ¿qué componente, qué variable que aparece en la ley de Poiseuille es lo más importante que hace a la resistencia? ¿Se entiende? O sea, bien, es entonces sería través de la ley de Poiseuille interpretar un proceso fisiológico.
porque claro, es para eso. la ley para el claro, o sea, la fórmula no para hacer el cálculo matemático, sino para interpretar el proceso, porque una fórmula física, en estos casos, le sintetiza muchísima información. Y lo que hablamos hoy de compliance y distensibilidad, bueno, ustedes cuando empiecen a leer, o los que ya han leído lo que es toda la parte de vascular y la parte de respiratorio, se la pasan hablando de compliance, distensibilidad, la curva, la histeresis. Entonces, si desde la física no recordamos de dónde proviene ese concepto de histeresis, que hablamos de que los tejidos son viscoelásticos y por eso tienen ese distinto recorrido, somos como unos loritos. Sube así y baja así. Y cuando les preguntamos el por qué, cuál es el fundamento, no lo pueden expresar, porque no lograron integrarlos con los conceptos anteriores. Por eso es como que nos detenemos ahí en esa integración. Pero asumimos que, si hablamos de ley de Hooke, de módulo elástico, el concepto ya lo tienen. No vamos a ir, como decirle, calcula el módulo elástico, no. Claro, sí, está bien, entiendo. Pero sí, podemos empecé a decir un montón de leyes y me perdí, pero bueno, después veo el Power de nuevo eran y tres, para eran tenerlo cuatro, hoy presente. fueron 4 o 5, en el demo Dinamia van a ser como 6 o 7 más, pero tampoco son muchas más, no son muchas más. Lo que pasa es que están todas en este cuatrimestre, estas leyes físicas, y les van a servir de acá para interpretar cualquier proceso. Así que, pero no se preocupen, que no les vamos a pedir el cálculo, les vamos a hacer interpretar. Que ustedes lo pueden tener, van a tener parcial en su casa, chicos, van a estar, como decimos siempre, el parcial lo hacen online. ¿Al libro abierto? Al libro, súper, ¿qué libro? Libro, internet, compañero, que sea, o sea, claro, o sea, sí, por eso. Se van a copiar y ¿saben qué? Y si se copian, bueno, ¿qué se le va a hacer? Después van a tener que rendir oral y ahí nadie les va a dictar ni se van a poder copiar. La cosa es que las preguntas vamos a tender a que sean justamente interpretativas. Que ustedes pueden tener el listado de las fórmulas y pueden saber qué fórmula aplicar para poder interpretar ese proceso. Que eso es justamente un proceso cognitivo superior. No queremos memoria, queremos procesos. Pueden tener todo ahí en el parcial, pueden estar 3 o 4, no nos importa. Es más, cuando lo que uno discute con un compañero para ver si tiene razón es lo que más aprende. Sí, y por lo que decía Victoria, justamente empezar a utilizar los conceptos correctos, porque a veces quieren explicar que el vaso se distiende por el aumento de la presión arterial y mezclan distensión, vasodilatación, y son dos cosas totalmente distintas. Entonces, Ceci mencionó hoy un montón de términos que significan cosas distintas. Entonces, a medida que vayan haciendo la guía de autoestudio y la guía de trabajos prácticos, practiquen cuál es el término que corresponde a esa situación que se está tratando en ese momento. Y si se les genera una dificultad o una... espérate que el gato me está comiendo los auriculares. Ahí está. Si se le genera una contradicción o no saber cuál es, bueno, el lunes que viene o en la semana lo charlamos. Pero ahí es donde por ahí está un poco el punto de conexión, que puedan utilizar el concepto correcto. ¿Sí? Bien. Así que bueno. Bueno, chicos. Siendo casi las 9 de la noche. Una consulta. Sí. El tema de backup, el lunes suben los grupos. Consignas, ¿o cómo es? Los grupos. Sí, okay. sí, el lunes subimos los grupos. Sí. Y el lunes entonces 8:15 nos encontramos, consultamos algunas dudas y 8:30 empezamos con la última parte de la actividad teórica. Genial, profe, gracias. Bueno, cuídense, tengan buen fin de semana. Chao. Gracias. Muy bien.
Bueno, muy bien, Ceci, muy lindo.